Amén. Entonces, la primera pregunta con la que vamos a entrar en materia en esta enseñanza es: ¿fue la verdadera iglesia fundada por Pedro o por Cristo y sobre Cristo? Amén. Por eso citamos este pasaje que es tan importante para entender estas verdades. Y lo consideramos aquí juntos, lo podemos leer en nuestras Biblias. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí inicia el primer asunto de la interpretación del propósito bíblico. Amén. Hay en el griego un juego de palabras con respecto al versículo 18. En lo que respecta, tú eres Pedro, literalmente significa una piedra pequeña o una piedra chica, desprendida de una roca mayor. Amén. Pero aquí debemos entender la diferencia entre la gran roca y la piedra viva. La Biblia también dice que nosotros somos piedras vivas, ¿sí o no lo dice? Pero la roca mayor, el fundamento del ángulo, el epicentro de las doctrinas, no tiene nada que ver con la plenitud de un hombre solamente. Pues Jesucristo también es todopoderoso y es la misma deidad que se manifestó para dar a conocer por revelación el misterio de la piedad y así salvar a todos los hombres. ¿Vamos bien? Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí encontramos un juego de palabras porque dice: tú eres Pedro, pero ahí hay una coma que separa un propósito, y sobre esta roca edificaré. Y en ese juego de palabras hay que entender a qué roca se está refiriendo. ¿A la roca por la causa de Pedro, que es una roca pequeña? ¿O está hablando de sí mismo como quien define: por esta roca edificaré mi iglesia? Amén. Muchas veces nosotros estamos hablando con alguien y le estamos diciendo algo de muchas cosas y de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir: tú eres el hermano fulanito de tal. Pero sobre este servidor está la responsabilidad de la administración local. Entonces mire que estoy referenciando a alguien, pero estoy diciendo con señas y con un propósito personal de a quien delegaron la autoridad de muchas acciones de la obra. Amén. Y estoy diciendo: tú eres un delegado, pero hay una autoridad. Y es el caso del Señor cuando define: tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Y eso tiene un contexto muy grande, porque la Biblia habla de que Jesús es la roca reprobada por los edificadores, que Jesús es el fundamento del ángulo, que Jesús es el nombre sobre todo nombre, en el cual no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Amén. Entonces es interesante entender la intención de quien dice el mensaje y a quien le es dado el mensaje. Pero uno puede ver que Pedro, aunque sí usa la autoridad que Dios le dio como predicador, no es considerado como el fundamento de apóstoles y profetas. El fundamento sigue siendo Jesucristo mismo. Y Pedro no fue el único que usó esa autoridad. Pablo también reprendió demonios en el nombre de Jesús. Pablo también bautizó personas en el nombre de Jesús. Pablo también se dedicó a viajar en sus propósitos misioneros predicando en el nombre de Jesús. Y por el nombre de Jesús fue azotado y fue perseguido, y en una ocasión lo apedrearon al punto de que consideraron que le habían dado muerte, pero Dios lo sostuvo. Y vemos el caso también de Felipe, que él usa esa misma autoridad como predicador, y mucha gente creyó y se bautizó y se arrepintieron en Samaria por el mensaje que Felipe les llevaba. Amén. Pero el epicentro de la salvación ¿está en Pedro o está en Jesús? Amén. Durante mucho tiempo, por las tradiciones, nos enseñaron que estaba en Pedro. Y nos enseñaron que había un sucesor de Pedro en la tierra. ¿Y cómo se le conoce? ¿Cierto? De muchas maneras. Le llamaron obispo o superior papa. Le llamaron vicario de Cristo. Y le dieron muchos títulos. Pero realmente Dios en su manifestación en carne es irreemplazable.
porque Él resucitó y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de su unción. De manera que alguien que está presente no necesita un sustituto. Pero Él como en cuerpo ya no estaría presente, pero sí en el Espíritu, entonces dispuso ministerios. Inicialmente llamó a 12. Y estos 12 entonces después comisionan a otros y se extienden por grupos, predicando el nombre del Señor Jesús. Y aquí hay otra parte importante que dice sobre esta roca. Y ahí está hablando ya no de una roca pequeña, sino que está hablando de la roca del fundamento apostólico. Amén. Edificaré mi iglesia. Amén. Cuando nosotros miramos la carta a los Efesios desde los primeros pasajes, encontramos que en Jesucristo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que no podemos darle ese crédito de fundamento a Pedro, sino a Jesús, pues en Jesús fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y en Él hemos sido edificados. La Biblia también dice, porque a los que predestinó, a estos también llamó. Los que han sido llamados por el nombre del Señor Jesús, digan gloria a Dios. Y a los que llamó, justificó. Los que aquí han participado de justificación por haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu, digan hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Porque ¿quién es el que justifica? Dios es el que justifica y nos entregó la justificación en su plenitud en la manifestación de Jesucristo. Amén. Él es el que nos justifica. Y Él es el que nos llamó. Entonces, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. La Biblia llama las cosas que no son como si fuesen. No estamos en cuerpo glorioso todavía, ¿cierto? Estamos en carne, en hueso y en sangre. Pero por la unción del Espíritu Santo disfrutamos el gozo de la salvación, de lo cual la Biblia dice que es la prenda de garantía. Y a lo que aconseja, no contristéis el Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y que el Señor aparezca en las nubes a llamar a su amada. De lo que Pablo dice, no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues cuando sea el momento del recogimiento, no todos van a morir. Los que estén vivos solamente serán traspuestos hasta la semejanza del propósito de la gloria del Señor. Y todo esto lo definió Pedro o lo definió Jesús. Jesucristo mismo. Y no solamente a través de Pedro, sino que lo anunció a través de los profetas, le dio contexto en el mensaje apostólico y se continúa extendiendo el llamado a muchos más para que sean discípulos en el nombre del Señor. Aquí dice edificaré mi iglesia. Notemos bien que Él no prometió edificar la iglesia a la base de Pedro, pero sí sobre sí mismo, tal cual como Pedro también lo tuvo que especificar. Vamos a leer lo que Pedro mismo dice del fundamento, diciendo, no, el fundamento no soy yo, el fundamento que yo predico es Jesucristo, y es la misma labor que desarrollaban los 12 a su lado. Y dice, 1 de Pedro 2:4, si tienen su Biblia, léalo conmigo ahí. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quiénes fueron los que sentenciaron a muerte a Jesús? Los judíos. Pero bajo el imperio de gobierno de ¿quiénes? De los romanos. Así que los utensilios con los que le dieron muerte son herramientas romanas, pero el juicio lo dictaminaron los mismos hijos de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Y por qué tuvo que ser así en medio de esta administración de dos naciones, pueblo judío y pueblo gentil? Porque Él venía en su carne y en su sangre a reconciliar a todas las naciones bajo un solo cuerpo y a darnos a todos de un mismo espíritu. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Acercándoos a Él. Habla también de la unicidad. No hay opción de decir a ellos.
a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Todos los que niegan la autoridad del nombre de Jesucristo están desechando hasta este tiempo la autoridad de la piedra viva, del fundamento epicentro de la salvación. Y entonces dicen, es que el apóstol dijo, es que fulano dijo, es que el pastor dijo. No, es que la Biblia dice que Pedro en el Espíritu Santo también declaró que la piedra viva de salvación se llama Jesús. Y no fue él mismo. Desechada ciertamente por los hombres, hasta el día de hoy muchas personas, cuando se les predica la puntualidad directa de la doctrina del evangelio, se sienten confrontados y prefieren rechazarlo. Pero es la verdad de Dios. Amén. Mas para Dios escogida y preciosa, porque el Señor mismo desde los profetas habla de que en su manifestación en carne sería esa roca escogida en Sión, pero también sería piedra de tropiezo y roca que hace caer a los que en él no creen. Así que los que no han podido vivir plenamente el propósito de Cristo terminan tropezando sobre la misma doctrina si Cristo es el epicentro de la salvación o no. Amén. Gloria al Señor. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. A ver, las piedras vivas aquí griten gloria a Dios. Amén. Porque una piedra normal y naturalmente uno dice es una cosa inerte. Pero nosotros, por la autoridad del nombre de Jesús, somos piedras vivas. ¿Y qué lo comprueba? De que sobre nosotros también fue derramada la unción del Espíritu Santo para que podamos trascender. Amén. Porque el creyente sin unción es como un pez sin agua. ¿Qué sucede si a un pez se le quita el agua? Se muere. ¿Y qué sucede si un cristiano deja de procurar el avivamiento del poder de Dios en su vida? Se está muriendo lentamente, necesita procurar ese mover de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice, la carne es débil, pero el Espíritu de Dios, ¿qué? Vivifica. Amén. Por eso es tan importante entender por qué somos piedras vivas. Porque Él nos participó de su naturaleza, dándonos de su unción y confirmando la revelación de su palabra y la autoridad por su nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Él es la gran roca de salvación y nosotros nos sobreedificamos en el mismo principio que ya ha sido puesto. Y dice, y asimismo somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Felipe, ni de Bartolomé, ni de Prócoro, ni ninguno de ellos. Sino por medio de Jesucristo. Eso también lo tenía claro Pedro, y Pedro le está diciendo, no me miren a mí, miren a Jesús. Pero muchos hasta este tiempo no lo entienden. Y están buscando el sucesor de Pedro en los hombres, cuando realmente cada hombre tiene su propósito y su perfil y su identidad. Pero Cristo a su pueblo redimido le confirmó unción y le confirmó su nombre para que sucedan cosas maravillosas. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 10 hablando de las cosas maravillosas que Dios asignó por medio de su nombre en autoridad de su manifestación en carne como Jesucristo? Dice, id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Antes de ver milagros, de ver prodigios, de ver señales, de ver manifestaciones, es necesario tener como sumo propósito el valor de la predicación. Hay gente que quiere milagros, pero poco quieren la predicación. Y el orden bíblico es, primero predíqueles. Y luego dice el otro versículo, ¿sanad qué? Enfermos. Los enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Pero es necesario que crea el que necesita el milagro y también que el que va a orar esté lleno de la unción, tenga su vasija rebosante del aceite de la gloria de Dios. Porque es que muchas veces hablamos en el sentido literal de Santiago, pero eso también habla de que el carácter del que ora debe ser un hombre y una mujer de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para que haga ese trabajo. Amén. Entonces, id y sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Alguien en alguna ocasión ha visto a alguna persona con lepra? ¿Aló? ¿Cierto? ¿A qué huele una persona con lepra cuando no se le cuida del aseo diligente? Huele feo.
¿cierto? Y su aliento llega a ser molesto a los que están en casa. Por eso es tan importante entender el valor de la palabra. El leproso es esa mancha que carcome y que daña y que degrada y que produce mal olor. Resulta que el alma humana también tiene una mancha que se conoce como la mancha de la lepra y se llama pecado. Y el evangelio es para la sanidad de las naciones. Pero Dios primero ha procurado en nosotros la salvación y luego la sanidad. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Me preocupo por vivir el propósito de Dios en mi vida y en mi alma. Y el Señor se va encargando de añadirme sus promesas si le soy fiel. Amén. Sanad enfermos, limpiad leprosos. Resucitad ¿qué? Muertos. Y no solamente es ir a orar por el que ya falleció, aunque Dios en pleno siglo XXI sigue resucitando. Y yo les contaba hace unos días en una enseñanza también de cómo Dios ha obrado a través de diferentes hermanos del consistorio. El caso del hermano Germán Pulesio, que lo conozco y hoy también es pastor, y tuve esa experiencia de orar por alguien y que ya estaba prácticamente muerta esa persona en sus brazos, pero él invocó el nombre de Jesús y el Espíritu volvió a aquella persona y hoy son tremendos servidores. Pero más allá de esa resurrección física, hay algo importante, y es que el mundo sin Cristo está muerto en delitos y en pecados, según Efesios. Pero pueden ser resucitados por el evangelio. La gente a veces no tiene sensibilidad frente a lo espiritual, porque espiritualmente hablando están muertos. ¿Qué es lo que sensibiliza y da vida al alma humana? La palabra de Dios, el mensaje predicado. Por eso no dejaremos de hablar, no callaremos, seguiremos diciendo que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona y que Jesucristo resucita muertos. Y no solamente en el sentido literal, sino también en la restauración del pecador para que ahora alcance por el evangelio la eternidad de la vida en la presencia del Señor. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida. Está diciendo Pedro que la principal roca es Jesucristo. Amén. En el versículo 6. El que creyere en él, no dice el que creyere en mí. Pedro justifica, no se trata de creer en los hombres, no me pongan cuidado a mí. El mismo Pablo y Bernabé, cuando los hombres les querían hacer un holocausto y adorarlo, les dicen: pero ustedes, ¿qué es lo que están haciendo si nosotros no somos dioses? Porque fue lo que ellos allá en esos lugares empezaron a gritar: dioses entre los hombres. Y Pablo abre su boca y les dice: si antes el evangelio, para que se conviertan de esas vanidades al Dios vivo y verdadero. Y les predicó a Jesucristo. Y como la gente no les quería hacer caso, se rasgaron sus ropas, indignados de que la gente no quería entrar en razón de que ellos estaban sucediendo milagros, prodigios y señales, pero no por la autoridad de ellos, sino porque Dios, por medio de la unción, estaba manifestándose en sus ministerios. Amén. Hoy mucha gente tiene más la mirada puesta en el qué dirá aquel hombre. Pero qué bueno es qué dice Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso, el que en él cree, Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Para cuántos Jesús es lo más maravilloso? Porque en medio de todo, él siempre ha estado ahí, nos ha llevado en su brazo y nos ha dado de su bendición. Y también dice, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Por eso todo aquel que se opone a la autoridad del nombre de Jesucristo se está oponiendo de forma directa o indirecta a la verdad de la salvación. Porque muchos están edificando, pero no están usando la autoridad que es por el nombre del Señor Jesucristo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes. A lo cual la Biblia también dice que los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Así que aquí estamos mirando que Pedro mismo, en sus propias palabras como predicador y ministro del evangelio a los judíos y en algún momento también a los gentiles, les dice: no me miren a mí, miren a Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús.
En contexto, Jesús es la piedra fundamental. Los creyentes, piedras vivas, mas no roca del ángulo y fundamento. Así que ese título de roca viva que tiene Pedro allá cuando inicia, es ese mismo título que recibimos nosotros. Somos rocas vivas en el Señor, de lo que Él mismo testificaba en el texto que estaba leyendo. Nosotros como piedras vivas sobreedifiquémonos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia, este es el discurso de Pablo, no de Pedro, porque nosotros estamos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de Efesios 2:20. Ahora Pablo, como apóstol a los gentiles, está diciendo, conforme a la gracia, que es el regalo de Dios por la predicación para salvar el linaje de los hombres, dice, la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero Pablo no dice que él es el fundamento, dice, puse el fundamento. O sea, vino a predicarles la autoridad de Jesús. Amén. Y otro edifica encima. Por eso después dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el fundamento, lo da Dios. Amén. Como arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque somos piedras vivas según la referencia de Pedro también. Amén. Así que debemos cuidar de estar pendientes los unos de los otros, de reorientarnos, de redireccionarnos si algo no nos pareció, con amor, sabiduría, mansedumbre y con autoridad de Dios, aconsejar y decir, no, esto no es así, hay que corregirlo, hay que hacerlo de esta manera y de esta otra. Amén. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y hay una coma para definir el cual es Jesucristo. Así que la iglesia no está fundada en Pedro, sino en Jesús. Amén. Por eso es una enseñanza de apología y al mismo tiempo es un propósito evangelístico donde recordamos y definimos mejor nuestro conocimiento como iglesia y a nuestros amigos les testificamos la autoridad de la veracidad de la Biblia. Amén. Sobre esta base el creyente se edifica y se sobreedifica. Jesucristo es el fundamento. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, todo lo que haga será probado por fuego. Y de acuerdo a eso también vendrán los resultados. ¿Cómo sabemos que Jesús es la piedra y es el fundamento y que en él está la iglesia y no en Pedro? Desde el propósito profético. Porque las profecías hablaron fue de Jesús, no de Pedro. Amén. Isaías, capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién es el Señor en el Antiguo Testamento? Jehová, el cual dijo que él mismo en los postreros días se daría a conocer y su pueblo conocería su nombre. Y antes le dice a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob no me conocieron como Jehová. Para ellos era YHWH o el Ela o el Elohim, el gran soy, el único soberano que hizo todas las cosas, pero que en sus atributos sí es majestático. Y el plural que se usa en la Biblia para referirse a la plenitud de Dios es majestático, pero en calidad de atributos, no en calidad de número, porque fueran varios dioses o estuviera conformado por más cosas. Porque oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesús corrobora ese mandamiento en Mateo diciendo que el propósito y principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Y ahí definiendo ese propósito como epicentro de piedra de fundamento, también Isaías profetiza, Dios hablando a través de él. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Y qué se dice de Jesús? Él es la roca del ángulo. ¿Y qué decía el salmista de su Dios? Él es la roca mía, él es el refugio, es mi castillo, es mi seguridad. Entonces, puesto en Sión fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y estas pruebas determinan que el fundamento sigue siendo solamente Jesucristo. Salmo 18, 2 y 3.
Si lo tienen ahí lo pueden leer conmigo también. Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Qué dijo el salmista? El Señor al cual sirvo, Él es mi roca y Él es mi castillo, no miro a otro. Porque el propósito eclesiástico, aunque se define como iglesia la palabra en el Nuevo Testamento, el fundamento sí viene desde el Antiguo Testamento. Cuando el Señor le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. Gloria al Señor Jesús, el mismo que le define esas palabras a Saulo y que le puntualiza para el propósito del Nuevo Testamento, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él es la roca nuestra, el castillo de nuestra seguridad, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré su nombre, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Y es lo mismo lo que hacemos nosotros o no? Cuando invocamos el nombre de Jesús, ¿tenemos la misma libertad? ¿Tenemos la misma seguridad? ¿Tenemos la misma confianza o no? Antes yo me atrevería a decir que es mucho más grande lo que tenemos en el Nuevo Testamento que lo que queda atrás. Porque en el Antiguo Testamento nadie pudo hablar en lenguas por la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy la Biblia dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio del sacrificio de su sangre. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Hoy podemos sentir la llenura del Espíritu Santo reconociendo que ese Jesús es el epicentro de nuestra salvación y que Él es la roca, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra libertad. Gloria al Señor Jesucristo. Roca es Cristo, no Pedro, pues en Él, en la salvación no puede haber otra roca fundamental. Hay piedras vivas que somos los llamados de su nombre y que hemos nacido del agua y del Espíritu. Mateo 16, 19, si lo tienen ahí lo pueden leer conmigo también. Aquí, que era parte del texto que iniciamos leyendo, se continúa el juego de palabras sobre el asunto de la autoridad de lo que quiso decirle Jesús a Pedro. Y a ti te daré las llaves. Pero ¿quién es el dueño de las llaves? Una cosa es que yo le diga al hermano diácono aquí, hermano, mire las llaves, le entrego estas llaves. Pero no le estoy diciendo que es el dueño de las llaves, se las estoy dando. ¿Cierto? Esa es la gran diferencia entre Cristo y Pedro. Jesús como fundamento y piedra angular, Él es el dueño de las llaves. Pero Él comparte su autoridad para sus siervos, para sus creyentes, para sus hijos y para los que han recibido su nombre y su Espíritu Santo. Amén. Las llaves no son otra cosa que autoridad y que poderes que Dios faculta a sus siervos. Y no solamente se los dio a Pedro. De esas mismas facultades también participaron los otros apóstoles. Y en adelante todos los que hemos predicado el Evangelio. Amén. Pero en ese momento, para hacer la apertura de la expansión del Evangelio, el Señor le entrega esa oportunidad a Pedro. Amén. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pregunta. Esta autoridad que tiene ese día Pedro, ¿cuántos más la tienen aquí ahora en este tiempo? Todos aquellos que se arrepintieron, que se bautizaron en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y que fueron investidos con la unción del Espíritu Santo y dieron testimonio de fruto digno de arrepentimiento, y para señal a los incrédulos también hablaron en lenguas, que es lo que la Biblia resalta. Amén. Entonces, hoy, un hermano que tiene todas esas características y está lleno de la presencia de Dios, ora por un endemoniado y el endemoniado es libre o sigue endemoniado. No necesariamente tiene que ser pastor. Si es un hermano dispuesto a vivir en la influencia del Espíritu Santo y califica como buen diácono, Dios también lo usa para que lo que ate aquí, el Señor en los cielos lo ate, y lo que desate aquí, el Señor le respalde en su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que hoy muchos fieles, consagrados, dedicados, que en la Biblia somos conocidos como embajadores
gozamos de los mismos propósitos, virtudes y atributos que gozó Pedro. Si Pedro hubiese sido solamente el fundamento, entonces no tendríamos los mismos privilegios. Pero Dios no hace excepción de personas. Y la salvación la consolidó en él mismo por su nombre y su manifestación. Por eso, cuando dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le está diciendo, le voy a compartir para que usted dé la oportunidad del mensaje. ¿Y cuándo hizo Pedro uso de las llaves? El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y allí fueron llenos del Espíritu Santo. Los que no entendían por qué hablaban extraño, decían que estaban borrachos, pero él se pone en pie con los 11 y les dice, esto no están ebrios como ustedes piensan, sino que se ha cumplido lo anunciado por el Señor a través del profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso que ustedes están viendo y oyendo es la manifestación gloriosa de la unción del Espíritu Santo. Y hablaban en lengua según el Espíritu les daba ¿qué? Hablasen. Amén. Y en ese momento no solamente Pedro tenía esa autoridad, Dios había podido hacer que se pusiera de pie otro de los otros que estaban llenos de unción. Pero Dios quiso haberle dicho a este hombre que iniciara el propósito de predicar. Y cuando se hizo uso de las llaves y la gente le pregunta, varones hermanos, ya entendimos que ese Jesús a quien hemos crucificado es Señor y Cristo, y entonces ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Y preguntan ellos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro, ¿qué usa? Las llaves que usted y yo hoy usamos para que la gente se salve. Hay poder en el nombre de Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando los 70 fueron a evangelizar y volvieron con gozo a la presencia del Señor, ¿qué le dijeron? Señor, venimos gozosos, regocijados. ¿Y por qué? Porque aún hasta los demonios se nos sujetan. En tu nombre, Él es la roca, Él es el fundamento. Y entre esos 70 estaba Pedro, estaban los demás. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que la iglesia cree y crece por el fundamento que sigue siendo cristocéntrico. Y que esa misma autoridad y propósito que Dios le dio al apóstol ese día, se lo ha compartido a sus ministros en este tiempo. De lo que confirma Efesios en el capítulo 4, en los primeros tiempos usó profetas y apóstoles, y luego sigue usando evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Digamos gloria a Dios. Así que realmente, más allá de esos ministerios, también está lo que dice el capítulo de Corintios, el 12, el 13, hablando de dones. Están los que ministran sanidad, están los que tienen don de lenguas, están los que tienen interpretación de lenguas. Y bueno, hace bastante y he querido que ojalá Dios manifieste todos esos dones. Porque no importa que la congregación sea pequeña, lo que importa es que la congregación se mueva en la influencia del Espíritu Santo y que también se manifiesten los dones de Dios en medio de ella. Démosle un aplauso al dueño de la unción, al dueño de la palabra, al dueño de estas mismas llaves y de esa misma autoridad que hasta este tiempo nos ha sido compartida por el promulgar la palabra del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas. ¿Por qué voy a citar Mateo 13? Porque el fundamento, Jesús está predicando del reino de los cielos y en ningún momento está diciendo que depende de Pedro. Él está diciendo, el reino de los cielos, helo aquí. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed. Y aquí vemos el rol de la gente que escucha, y el epicentro de la predicación son las almas. Las almas son ese terreno donde llega la palabra, que es esa semilla. Y el sembrador por excelencia es Jesucristo, pero nos ha entregado su palabra para que se siga sembrando y se siga cultivando en su nombre, ¿sí o no? Amén. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Cuál es el fundamento ahí? El sembrador
pues constituyó ministerios para el desarrollo de la predicación. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Y quiénes son esos? Los que llegan y reciben la palabra, pero después vienen las aves de rapiña. ¿Y quiénes son las aves de rapiña? El engañador, el apóstata, los falsos cristos, los falsos maestros. Y uno empieza a evangelizarlos, pero después viene otro y los enreda con sus argumentos, les hacen creer de que lo que estamos diciendo es un error y terminan por allá. Pero muchas veces eso sucede porque nosotros como evangelistas debemos darle seguimiento a la persona a la cual estamos predicando. De un momento a otro cambian y uno tiene que preguntar, ¿qué pasó? Porque tiene actitud de, fue que fulano me dijo. No nos preocupemos por lo que fulano y yo decimos, preocupémonos por lo que en esencia Jesucristo dice. Él es el fundamento. No podemos mirar a los hombres, porque los hombres con tanta diversidad de ideologías nos pueden enloquecer. Debemos mirar a Jesús, porque en Él está la verdad, en Él no hay confusión. Y el que ama la salvación se preocupa por caminar en su verdad y escudriñar la Escritura y pedirle al dueño de la Escritura revelación de la palabra para caminar firme. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Entonces, los que están junto al camino y vienen las aves y la comieron, es porque hay gente que ha llegado a ser simpatizante con nosotros. Pero si no somos cuidadosos en el seguimiento, viene un ave de rapiña de otro lugar y se roba la semilla y se roba ese futuro creyente. Pero ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Cultivemos el trabajo que estamos haciendo con ellos en el nombre del Señor, más allá del tiempo, las situaciones y las circunstancias. Gloria a Dios. Pero también parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Quiénes son esos? Estaban en pedregales. Entonces se les dio la palabra y arrancan con un gozo impresionante y uno dice, van a madurar rápido. Pero resulta que a veces no maduran sino que se arrebatan. Como cuando uno está asando los plátanos y tiene mucha candela, no los asó, los arrebató y quedan tiesos. Entonces hay que tener cuidado con la forma de orientar y de aconsejar, porque es mejor ir despacio pero seguros. Amén. Y ese es el mismo proceso con hijos, primos, familia, de la pregunta que les hacía hace un momento. Si nosotros hacemos una lista, ¿cuántos familiares tenemos aquí? Amén. ¿Y a cuántos los vamos a poner en una lista? Pero no solamente orar por ellos, porque déjeme decirle algo que ayer también reflexionaba en eso cuando llegamos al programa, que por eso salí rápido. Y es que la gente no se va a salvar solo porque oremos por ellos. La gente de los nuestros se van a salvar si nosotros les decimos. ¿Y cómo? Una llamadita, una fotico, un mensaje, una etiqueta. Amén. Y hay momentos, es que es muy cansón. Pero es preferible que delante del Eterno diga, era un poquito intenso, pero me dijo las cosas. Y no es que ese nunca me dijo. Porque ¿quiénes somos responsables delante de Dios de que el mundo conozca la verdad? Hoy usted y yo que hemos experimentado y hemos gustado de la presencia de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que debemos cuidar porque hay gente que llega con gozo y arranca con mucha fuerza en la iglesia, pero después viene la dificultad, la adversidad, el problema, la prueba, la tentación, el ataque del enemigo. Y si no los cuidamos para que estén en un mejor terreno, terminan perdiéndose. Pero dice la palabra que así hay muchos que quedaron en medio de pedregales, brotó pronto, pero no tienen profundidad. ¿Cuál es la profundidad del creyente? ¿Qué tanto conoce a Dios? ¿Qué tanto ha tenido experiencias con Dios? ¿Y qué tanto puede discernir las Escrituras? Amén. Pero lo que más nos da profundidad como cristianos es el estudio de la palabra y una vida esforzada en la oración. ¿Sí o no? Porque a veces somos creyentes muy superficiales. Si queremos profundidad en el propósito de Dios, necesitamos ser gente de clamor y de estudio de la palabra. Alguien que lo crea, que grite conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Pero también
Dice, salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y ese calor abrasador muchas veces es el enemigo, que todavía no han nacido y ya los están prejuzgando, criticando y acosando, y de algún modo hay que cercarlos. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y eso es semejanza de la ansiedad y del afán de la vida. Mucha gente, sí, me parece bonito, yo entiendo ese mensaje, me parece interesante cómo predican, el enfoque que le dan, es muy edificante, pero se quedan ahí y no pasan, no crecen, no avanzan. Porque vienen los afanes y entonces tienen que decidir entre el culto o el trabajo, entre el programa espiritual o mi cita empresarial, o entre esto o entre aquello. Y cuando usted y yo aprendemos a definir prioridades, sabemos que en el temor a Dios muchas veces nos toca decirle no a algo, porque entendemos el principio del reino de Dios y su justicia. Y entendemos que lo que Dios le va a dar a sus hijos, se lo da. Pero todo lo hacemos con sabiduría. Amén. Pues sabemos que hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Digamos gloria a Dios. Y parte entonces cae entre espinos y se ahoga. La gente muchas veces no sigue a Dios por la presión de las actividades y de muchos quehaceres. Pero parte cayó en buena tierra. Y hoy los que estamos aquí participando de este programa dominical es porque en el temor al Señor hemos sido llamados a ser ese bonito terreno para que la palabra de Dios fructifique. Y si no, no estaríamos aquí. Pero Dios nos ha traído en su amor, en su gracia, en su voluntad, nos ha sostenido y desea de nosotros fruto. ¿Sí o no? Gloria al nombre de Jesús. Por eso qué hermoso ser parte de esa buena tierra y dar fruto cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. Y en cuanto a esta verdad, las llaves son ese conjunto de poderes para que la gente se salve. Y vamos predicando, y mientras vamos predicando están estos perfiles que acabo de mencionar. Pero Isaías 22:22 dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Por eso la gente corría detrás de Jesús gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque ahí venía la llave de la autoridad, de que había una promesa en un pacto anterior, que es el pacto davídico, y que en ese pacto vendría el Mesías, que sería el Salvador del mundo, y que a él verían todos los confines de la tierra y obtendrían salvación. Así que aquí no está hablando de Pedro, está hablando de Jesús. De manera bien determinada, volviendo al epicentro del propósito del mensaje en esta hora. Digamos gloria a Dios. Y por eso dice, nadie cerrará, y él cerrará y nadie abrirá, sino aquellos a los que también les dio unción y autoridad para participar de ello. Pedro fue un instrumento para abrir la puerta de la oportunidad hacia la roca de la salvación, que es Jesús, entendiendo que él no era el fundamento, sino un instrumento, como los otros pastores y apóstoles y ministerios, para predicar el mensaje de Dios. Hechos 2:38, Pedro, como quien ese día tiene la oportunidad, muestra de forma clara el uso de las llaves y la entrada al libro de la vida. Hechos 2:38 hasta el 42. Él les dice que se arrepientan, que se bauticen cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y que reciban el don del Espíritu Santo, porque para ellos es la promesa y para sus hijos y para cuantos estén lejos y el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, lo que hoy también le decimos a muchos, sean salvos por favor de esta perversa generación. Porque hay una perversa generación por ahí que se les habla de Dios y cuestionan, que se les habla de la fe y terminan diciendo que ese es otro libro hecho por hombres, pero no entienden que ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada, sino que esos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y que hoy para predicar también necesitamos esa misma inspiración para que el mundo entienda el propósito de esa roca y de ese fundamento y alcancemos salvación, siendo salvos de en medio de esa perversa generación que de Dios poco quieren y poco valoran. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados.
El resultado de quien verdaderamente recibe el mensaje del fundamento apostólico es que después de haber oído bien y haber entendido, obedece, confesando su fe de manera pública en el acto del bautismo en el nombre de Jesús. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que si muchos dicen que Pedro era el fundamento, aún así, aunque hoy entendemos que el fundamento es Cristo, los que dicen seguir a Pedro tampoco usan el texto que él mismo expresa en la unción del santo. Bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La mayoría siguen bautizando en los títulos de las manifestaciones de Dios, cuando el nombre de la redención es Jesucristo de Nazaret. Digamos gloria a Dios. Y qué importante, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esa era la doctrina de Pedro, de Pablo, de Apolos, de todos los que estaban ahí en el trabajo. En la comunión unos con otros, y por eso es una bendición cuando participamos de la alabanza. No es lo mismo mirar la alabanza de la transmisión que venir a aplaudir y a cantar con el alma en el salón, ¿sí o no? Porque yo también estaba en transmisiones. Y uno a veces ve las transmisiones desde la cama y no me digan que no. Pero uno aquí se dispone y adora y glorifica y aplaude. Y hemos tenido experiencia hasta de hablar en lenguas, un tiempo maravilloso. Porque participamos de la comunión. Pero el que verdaderamente quiere comunión también canta en la casa, aplaude en la casa, salta en la casa, brinca en la casa y habla en lenguas en casa. Porque el Espíritu de Dios nadie lo puede contener. Pero para que alguien sea lleno del Espíritu de Dios, lo que más necesita es creer y estar dispuesto. Yo quiero invitarles que le demos un aplauso al Rey de Gloria en esta oportunidad. Porque aquí perseveramos en la doctrina de los apóstoles, el fundamento es Jesús, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y estamos atentos, hermano, que necesita, mire, yo le colaboro, hagamos esto, hagamos aquello, y nos cuidamos. El partimiento del pan y en las oraciones, aunque aquí el partimiento del pan es una doctrina muy puntual en cuanto al servicio de la Santa Cena, que se celebra de tiempo en tiempo con los bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Los gentiles en la casa de Cornelio recibieron a Jesús o a Pedro como fundamento apostólico y como fundamento de fe. Pues ellos de forma literal reciben a Pedro. Pero cuando Pedro les predica, ¿qué definieron ellos? Que el fundamento no es Pedro, que el fundamento es Jesús. Y entonces recibieron la palabra de Jesús, se bautizaron en el nombre de Jesús, y mientras Pedro predicaba la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Tanto que Pedro tiene que decirle a los judíos que venían con él, Dios no hace excepción de personas. Y en vista de que a ellos les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ¿quién puede impedir el agua para que ellos sean bautizados igual que nosotros? Y los bautizó en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que los gentiles en la casa de Cornelio, en ese momento literalmente hablando, recibieron a Pedro. Pero el fundamento apostólico que ellos tuvieron presente es, el fundamento no es Pedro, es Jesús. Amén. Y en ese nombre fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados. Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca, como hoy lo hacemos muchos, decimos, en verdad comprendemos que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, en todo pueblito, en todo lugar, sea lejos o sea cerca, gloria a Dios. En toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Por eso usó patriarcas y profetas. Pero de ahí también nace el apostolado. Los apóstoles vienen de Jerusalén, no de Roma. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Por eso anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que este es Señor de todos. ¿Quién? Jesucristo. Seguimos enfocando el fundamento de la apología en esta enseñanza. El epicentro de la salvación humana no está en poner la mirada en un hombre como sucesor de Pedro, jamás. Está en poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Jacobo presidió aparte de Pedro y presentó a Jesús y no a Pedro. Y definiendo la gracia frente a la ley y el cristianismo extranjero frente al judaísmo, les tuvo que predicar también que el fundamento solo es Cristo. Hechos capítulo 15, verso 13.
Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, que Simón es Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, Jesucristo. Resalta otra vez el nombre. Por lo cual yo juzgo que no se les inquiete a los gentiles. A ver, ¿quiénes somos convertidos al cristianismo del nombre de entre la nación gentil? Amén. Ya no somos gentiles como los demás, somos cristianos escogidos de entre las naciones de los gentiles. Simón ha contado entonces sobre estas cosas, y que Dios de los gentiles tomó gente para su nombre. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, porque querían hacer que el gentil viviera el judaísmo. Si por ahí me está mirando de pronto la familia de tía Esmeralda, un saludito a Julio César. Y es importante resaltar, no somos salvos por judaísmo, somos salvos por Cristo. Porque la ley y los profetas eran hasta Juan. En adelante el reino de los cielos es anunciado y todos nos esforzamos por entrar en él. Digamos gloria a Dios. Entonces juzga el apóstol mismo, que es judío y que también predica entre los gentiles, y que tiene que exhortar públicamente a Pedro porque estaba congraciándose con los judíos para judaizar a los gentiles. Y entonces, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. ¿De cuáles? De los ídolos. Los ídolos es una idea pagana, pero Dios es espíritu. Juan 4:24, tales adores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. No necesitas un intermediario para llegar a Dios. A Dios se llega con un corazón dispuesto y con la palabra. Aleluya. Y la fe viene por el oír. Eso sí es importante. Y dice que se aparten de los ídolos, de fornicación, que son los problemas morales de tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, y más exactamente en población de solteros, y de ahogado y de sangre, por cuanto la sangre es la vida, y el Señor le da un valor moral a la sangre, no literal, porque los elementos de la sangre están en la carne. Entonces diríamos que si fuera por los elementos no podríamos comer carne. Pero no se trata de los elementos que componen la carne y la sangre, sino del valor moral que Dios le dio a la sangre como causa de perdón y de redención y de reconciliación. Pues la paga del pecado era la muerte, y el Señor derramaba sangre de corderos inocentes en el antiguo pacto para expiar el pecado del pueblo. Y en el Nuevo Testamento Él mismo se presentó a través de su velo de carne, de lo que Juan testificó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso el fundamento central de todo sigue siendo Jesucristo. Amén. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique. Pues la gente que vive el judaísmo se centra solo en la Torá, en el propósito de Moisés. Pero aquí define que la plenitud de ese reposo nuestro está en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y se da otra explicación de la exhortación pública que le da Pablo al apóstol Pedro públicamente, y que concluye las diferencias entre judaizar y ser cristiano, y define el fundamento de salvación, que no es por rudimento de leyes, no es por palabra de hombres, sino por la gracia en Jesucristo. Digamos gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está diciendo Pablo esa experiencia desde su ministerio, tuvo que exhortar a Pedro, le resistí cara a cara, lo confrontó. Y uno diría, uy, sería como en este tiempo cuando hay confrontación de dos perfiles de ministerio. Y ¿qué pasó aquí? ¿Quién tiene la razón? El Espíritu nos guía a toda verdad, y en ese momento Dios usó a sus siervos para que se aclarara la verdad. Amén. Y le resistí cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. No vivía realmente el judaísmo, pero sí quería que los gentiles convertidos a Cristo se judaizaran. Y es lo que hacen muchos grupos que hoy se hacen llamar judíos, cuando la Biblia dice que ya no se trata de las nacionalidades, ni de la genealogía, ni la adopción por parto de sangre al hacerse circuncidar, sino que ahora ha quitado todas las enemistades, haciendo de todos un solo pueblo para su gloria, en su nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Es decir, mientras los judíos no estaban por ahí, era muy amigo de los gentiles. Pero cuando los judíos lo supervisaban, entonces de alguna manera se congraciaba con los judíos para hacer que el pueblo gentil tomara conductas de judaizante. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, que es diferente al judaísmo, entonces dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ya no estaban cumpliendo la Torá al pie de la letra. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El epicentro, aquí están exhortando a Pedro, no es el fundamento. Antes estaba equivocado porque quería empujar al cristiano de los gentiles que viviera otras cosas que no eran necesarias. Entonces les define: no somos salvos por ley, sino por la fe en Jesucristo. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, entendiendo que ya ser judaizante no funciona, no es necesario. Es por la fe en Jesús y ya no por la doctrina judaizante. Y sigue: para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de aquella ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sino solamente por el fundamento: haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu, en el nombre de Jesús. Y hay muchas cosas interesantes que tratar, pero yo aquí tengo unas para cerrar el tema. Razones imposibles para que Pedro fuera el primer papa. Primero, era casado. Amén. Y eso es irrefutable, la Biblia lo declara. Y las reformas religiosas de Roma son célibes, pero la Biblia habla de que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento debería ser casado, y en el Nuevo Testamento el requisito del obispo es ser casado. Así que miremos la Biblia. Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Así que para ser papa hay que ser célibe. Pedro no puede ser papa. Él es un apóstol como los demás, pregonero de la justicia de Dios entre los judíos, y que también Dios lo usó para predicar entre gentiles. Y el derecho del apóstol resalta ser casado. Primera carta de los Corintios 9:5. Explica el apóstol diciendo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Así que todos los hermanos en la Biblia, predicadores, pastores y obispos, eran casados. Y aquí el apóstol está diciendo: pero ¿por qué me quieren reclamar si todos tenemos el derecho doctrinal teológico de vivir en matrimonio? Amén. Y el matrimonio es el requisito del obispado y del diaconado. A ver, digan los diáconos: gloria a Dios. Amén. Es importante. Diácono significa siervo de la justicia. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, aquel que enseña, que orienta, que predica, que aconseja, que exhorta, que direcciona, que explica. Amén. Todo eso es el trabajo del obispado. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Marido de quién? De una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino. Algunos son felices tomando y dicen que eso no es pecado, pero la Biblia dice: no bebas vino ni sidra en lo que hay disolución. Antes más bien procura ser lleno del Espíritu Santo. No pendenciero. Hay gente que es feliz peleando y quieren defender su forma de religión a machete, a plomo, a suncho o a groserías. El evangelio se defiende con el amor y la gracia de Dios. Por eso el siervo del Señor no es contencioso. Lo que estamos predicando hoy no es para contender, sino para explicar las verdades del amor de Cristo, porque el mundo se está perdiendo por la ignorancia de las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? Así sucede. La gente necesita que alguien les diga las verdades de Dios con amor y misericordia, pero con la autoridad que del Espíritu Santo proviene, y por eso predicamos. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Algunos son ávaros. Y también dice: sino amable, apacible y no avaro. Lo reitera.
que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad. Y viene un paréntesis en el verso 15 resaltando el principio de que para administrar la iglesia se debe tener experiencia directa de familia. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, verso 5, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que aquí hemos comprobado de que definitivamente el hermano Pedro, que es como nosotros le decimos, no podía ser papa, es apóstol. Amén. Y no es el fundamento es Cristo. Y todos los que el mensaje de él escucharon, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas en el nombre de Jesucristo. Otro dato interesante, no hay ningún registro de Pedro visitando Roma, no hay ninguno. Ni en la Biblia ni en los libros de historia, búsquelo. No hay registro de Pedro visitando Roma, no lo hay. Él no tuvo nada que ver con Roma, él siempre estuvo entre los judíos y el epicentro capital Jerusalén. Y en esos lugares predicaba. Uno que sí mantenía viajando por todo lugar era Pablo. Pero ni en los registros bíblicos ni en los registros seculares se encuentra que Pedro haya estado en Roma. Así que esto era algo que quería resaltar en esta primera lección, apología cristiana. Y después miraremos otros temas. Vamos a orar dándole gracias a Dios. ¿Para cuántos es edificante tener estos principios claros? Amén. Porque mucha gente dice, pero es que ustedes no consideran a la posición que Dios le dio a Pedro. Claro, lo consideramos. Es más, bautizamos como él, lleno del Espíritu Santo, ordenó que se bautizara. En el nombre de Jesucristo, no en la Trinidad, no en la dualidad, no en los títulos, no en el politeísmo y no por los muertos como lo hace el agnosticismo. Así que vamos a decirle al Señor que nos permita trascender con amor y verdad en las generaciones de nuestra familia que necesita conocer la esencia de este mensaje y asegurar la salvación del Señor Jesús. Estemos de pie, hermanos, oremos. Demos gracias a Dios. Que Él nos bendiga y que nosotros con amor y con seguridad y autoridad de la palabra le digamos a todos cuantos nos pidan razón de cómo creemos, de que Jesús los ama, de que en Jesús hay sanidad, en Jesús hay salvación, en Jesús es el bautismo, pues porque Jesús es el que perdona pecados y es Jesús el que bautiza con Espíritu Santo y fuego y es Jesús el que volverá por la iglesia y es Jesús el que nos transformará en la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Bendito Dios maravilloso, te damos gracias por tu palabra predicada esta mañana, Señor, por este espacio de escuela bíblica dominical y doctrina y poder orientar en esta primera lección acerca de la esencia del fundamento apostólico, teniendo en cuenta que nuestra salvación no depende de ningún hombre natural y corriente, sino que tú, Dios maravilloso, has revelado la salvación en el misterio de la piedad. Oh maravilloso Rey de Gloria, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Permítenos, Señor, avanzar en hablar con amor, verdad y autoridad en tu nombre, y que todo aquel que necesita ser salvo se enamore de estas verdades y persevere con nosotros para salvación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma. Señor, invoco tu por nombre la por mis paz hermanos que aquí. me das. Estos principios nos ayudan a enseñarle a muchos otros cómo vivir el Evangelio y entender los principios epicentro de esta verdad que nos has entregado. Oh Rey de Gloria, y gracias por las este ha sido el mes de las Sagradas Escrituras que me y seguimos das hablando del valor de las Sagradas amarte. Escrituras. El pueblo se está Cada perdiendo día más. por falta de conocimiento, pero tú eres el dueño de las revelaciones. Cristo bendito. Oh Rey de Gloria sublime, ayúdanos a vivir en tu Gracias verdad. porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con Que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada
Vamos a orar, hermanos, en este momento. Hay unos hermanos aquí, gracias a Dios, estamos haciendo ayuno por unas situaciones muy puntuales desde nuestros hogares y de nuestras mismas casas. Amén. Entonces vamos a orar en este momento que Dios obre en las peticiones de los hermanos que estuvieron en ayuno hoy. Y que pues gracias a Dios en algún momento puntualizamos esas necesidades. Y hermano, vamos a poner eso en oración. Porque la Biblia dice que hay género que solo sale con oración y ayuno, y hoy estuvieron juiciositos, gloria a Dios por quienes llegaron tempranito, y bueno, ahí vamos poco a poco creando la disciplina del ayuno y de la oración más y más, pero vamos a decirle al Señor que nos permita ver su gloria y su respuesta en esa necesidad. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este espacio de escuela bíblica, y también presento, Señor, la necesidad de los hermanos que hoy participaron de ayuno y que también desde sus casas y sus oficios estaban participando en oración y luego vinieron a estar muy juiciosos aquí en la transmisión y el trabajo de escuela doctrinal y Biblia. Oh Dios mío, bendícele, Señor, te ruego que seas propicio a la necesidad. Han estado dedicados en ese clamor, en ese trabajo de ayuno, Señor, aquellos procesos que son jurídicos, aquellos procesos que son familiares, aquellos procesos que son naturales. Te ruego, Señor, bendigas también sus trabajos, todo lo que hacen, todo lo que cuidan, todo lo que administran. Bendice, Señor, el fruto y el esfuerzo del trabajo de sus manos, en el nombre de Jesús, y que podamos con amor y fidelidad participar de tu obra en todo tiempo. Amén y amén. Para todos un abrazo, Dios les bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.